¿Cuánto podemos conocer de Dios a través de la palabra profética más segura, que es parte de la Biblia? ¿Podemos conocer a un Dios de misericordia al estudiar las profecías? ¿Podemos conocer a un Dios todopoderoso que nos inspire a depositar nuestras vidas a su control, a su cuidado, para ser salvos y redimidos? Daniel lo logró. Él conoció a Dios a través de la palabra profética más segura. En esta ocasión, a través del tema la ira de Dios. La ira de Dios. Tema número 19 de la serie Dejar que Dios hable a través de la profecía. Oremos. Glorioso Dios, alabado sea tu bendito nombre, porque te revelas a nosotros a través de la naturaleza, te revelas a nosotros a través de Jesús mismo, te revelas a nosotros a través de tu palabra y te revelas a nosotros a través de la profecía. Dios maravilloso, gracias por esa seguridad de que manejas el universo, el tiempo, la historia, y que de la misma manera, si confiamos en ti, puedes manejar nuestras vidas. Queremos conocerte a través del estudio de la profecía. Revélate a nosotros, Señor. Déjanos sentir en nuestras vidas, en nuestro corazón, que podemos confiar en el único Dios verdadero, y ese eres tú. Suplicamos que a través de tu Espíritu Santo te puedas revelar, puedas conducirnos y nos puedas dar la seguridad de la redención. Quédate con nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar el tema de esta hora, solo quiero leer lo que Daniel percibía de Dios a través de la profecía. Daniel capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo desconocido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. 2:27. Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estas. Es maravilloso, hermanos, amigos, lo que Dios se deja revelar a través de la profecía, de tal manera que Él quiere ganar nuestra confianza. Bueno,
Desde el comienzo de la serie estuvimos viendo, estuvimos analizando, estudiando que hay un tremendo conflicto. En el cielo los ángeles tuvieron que decidir. O adoraban y confiaban en el Dios único creador y seguían por amor obedeciendo su ley. O confiaban en el nuevo orden que Satanás había abierto engañosamente a la mente de los otros seres creados a través de a los ángeles. El grupo quedó dividido en dos, unos a favor de Dios y otros se vinieron y apoyaron ese nuevo orden mundial. Nosotros conocemos que ahí comenzó el conflicto. El conflicto ha continuado en la tierra. Hemos hablado lo suficiente acerca de este gran conflicto que prácticamente está llegando o ha llegado a su final. Muy pronto, igual que en el cielo, tendremos que decidir. Muy pronto, igual que en el Edén, tendremos que decidir. Muy pronto, Satanás pondrá las cosas de tal manera que vamos a ser obligados a decidir o a favor de él o a favor de Dios. Aquí no habrán puntos medios. De tal manera que Dios, en su gran misericordia, manda el mensaje de los tres ángeles. En primer lugar, nos anuncia el Evangelio eterno. Las puertas están abiertas para que nosotros volvamos a nuestros orígenes y nos revela lo necesario para que entendamos que solamente si adoramos a Dios como debe ser adorado, podremos salir avantes al final del conflicto. Hemos descubierto también que Satanás tiene un plan, proyecto casi perfecto, 666, casi el 7. Pero es un 666, 3 veces derrotado. Pero al final tendremos que escoger. El mensaje del tercer ángel nos ubica en la decisión, en una mala decisión. Y como hemos dicho en otras ocasiones durante los temas, Dios no nos amenaza para que nosotros le busquemos. Él nos advierte con amor lo que va a pasar si nosotros decidimos en una forma equivocada. El mensaje del tercer ángel dice: un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente y en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cómo va a ser ese vino? Mire, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. A través de toda la Biblia, Dios quiere que le conozcamos como un Dios de amor, de misericordia, y se revela lo necesario a nosotros para que percibamos a un Dios con deseo de salvar. Pero la palabra de Dios es completa y Dios se manifiesta a nosotros en todas las dimensiones necesarias. Y aquí, en el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje de misericordia a un mundo a punto de perecer, Dios dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe su marca, su nombre, el número de su nombre, este también beberá del vino de la ira de Dios. Así como la palabra de Dios revela su amor y su misericordia, la palabra fiel y verdadera también nos habla de la ira de Dios. Ese es el tema que tenemos para hoy.
la ira de Dios. Muy pronto, el mundo entero solamente estará dividido en dos grandes grupos. Los sellados con el sello del Dios vivo, ya hemos hablado de eso, y los sellados con la marca de la bestia, que al final es realmente la marca de Satanás. El mundo entero muy pronto estará entre dos iras. ¿Cuál de las dos iras será peor? Y en primer lugar, ¿cuáles son esas dos iras? ¿Y cuál ira será peor? Si toda la raza humana va a estar entre una ira o la otra ira, pero todos soportaremos una ira. ¿Cuál es la ira de la cual podemos escapar? Esto es lo que nos va a llevar al estudio en este momento. Vamos a ver, el pueblo de Dios estará en esta ira. Pongamos atención, papel y lápiz, Biblia en mano, porque aquí la Biblia se explica con la misma Biblia. Vamos, Apocalipsis 12:17. Y la palabra de Dios dice: el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia verdadera. El dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Saben cuál es ese resto? Lo que queda. Al final del tiempo, Dios tendrá un resto. Esa palabra resto significa remanente, lo que queda de lo original desde el Edén. Dios tiene un pueblo que va a guardar sus mandamientos y va a tener la fe de Jesús. Dice, los que guardan. Lo voy a leer nuevamente. El dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos van a sufrir la ira terrible de Satanás, porque será el puñadito en relación a los millones y millones de habitantes del mundo que van a resistir a adorarlo. Entonces va a decir, estos son los que se oponen para que la adoración sea completa. Se va a irar y se va a ir con todo. ¿Dónde más encontramos estos? Apocalipsis 12:12. Por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Satanás estudia la profecía, pero la maneja para sus propósitos. Dios lo permite, pero Dios está al control. Él sabe hasta dónde Satanás va a actuar, pero llega un momento en que Dios va a intervenir poderosamente, porque Él es Dios. Entonces, los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, ese pueblo sufrirá la ira del dragón. ¿Será que Dios podrá protegerlos? A través de lo que hemos visto, hermanos, usted puede saber que sí. Ahora, hay otra ira. Y por eso digo, ¿cuál de las dos iras es la que conviene y de la cual podemos escapar? Salmo 75, 7 y 8. Salmo 75, 7 y 8. Sino que Dios es el juez.
A este abate y a aquel exalta. Porque el cáliz de la ira está en la mano del Señor. El cáliz de la ira está en las manos del Señor. Y el vino está mezclado y fermentado, como quien dice, está a punto de. Cuando él derrame el vino, su ira, todos los impíos de la tierra lo beberán hasta la última gota. ¿Cuál es ese vino de la ira de Dios? Bueno, hermanos, sorpréndanse, tal vez algunos por primera vez. Esto en Apocalipsis se llaman las 7 últimas plagas. Condensadas en estas 7 plagas, la ira de un Dios ofendido que estuvo dispuesto a salvar oportunamente, pero que llega un momento en que no va a permitir que el diablo y que los pecadores hagan y deshagan a su antojo. Él llegará un momento en que va a actuar. Eso se conoce como las copas de la ira de Dios, vaciadas pura, sin mezcla de misericordia. Ahí Dios va a tener que actuar sobre aquellos que realmente no tienen la intención de salvarse. Colosenses 3, 5 y 6. Por lo tanto, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones lascivias, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Sobre qué? Miren, hermanos, es que Dios no va a venir enojado. Ustedes se portaron mal y ahora lo voy a destruir. Dios no es como los padres terrenales. Simplemente Dios tiene que destruir el pecado. Y todo lo que esté contaminado de pecado va a tener que ser destruido junto con el pecado. De ahí la urgencia de Dios, las advertencias de Dios. Miren, adoren a Dios, porque esa es nuestra garantía. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Vivimos en un mundo, hermanos, donde ya la justicia es un término ya no tan tangible. Ya no hay justicia. Vivimos en un mundo de criminalidad, un mundo de inmoralidad desbordante en cosas increíbles. De tal manera que Dios tiene que manifestar su ira. ¿Cuál ira será peor? Definitivamente una de estas dos iras nos afectará. ¿Cuál ira nos conviene? ¿De cuál ira podemos salir liberados? Miren, como vamos a ver a través del estudio, no importa que Satanás se enoje contra el pueblo de Dios, como vamos a ver, Dios sabrá liberarnos. Pero de la ira de Dios, hermanos, ya al final del conflicto será imposible, nada ni nadie podrá librarnos. Y van a ser juicios de los más terribles. La Biblia dice en Mateo 24 que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que la raza humana existe. Eso mismo dice Daniel 1, Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Hermanos, nos conviene realmente estar en el lugar correcto. Dios tiene dos naturalezas. Las dos naturalezas de Dios. Y la naturaleza más linda de conocer a Dios es el amor. Veamos qué dice 1 de Juan 4, 8 al 10.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En otras palabras, Dios tomó nuestro lugar, hermanos. A Dios le gusta crear, dar vida. Juan 1:1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos vino a buscar, vino a dar su vida por nosotros. Dios es el Dios de los milagros, hermanos. Le gusta sanar, le gusta resucitar, le gusta liberar. Si queremos saber sobre el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, leamos los evangelios. Veamos ahí a los tullidos saltar, a los ciegos ver. Bueno, esto es lo que Dios disfruta hacer. Pero Dios también tiene otra naturaleza, hermanos. Deuteronomios 4:24 dice, porque Jehová vuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esta naturaleza, casi no nos gusta hablar de esta naturaleza de Dios. Algunos piensan, no, lo importante es hablar del amor de Dios, pero la ira de Dios está revelada en su palabra, y si está revelada en su palabra es porque tenemos que estudiarla, hermanos. No obviar esta parte. Algunos no quieren saber nada de los acontecimientos finales. Algunos dicen, no, basta el amor de Dios, basta la justicia de Dios. Hay que hablar de la justificación por la fe. Maravilloso. Yo pienso que el tema de la justificación por la fe es un tema que no podemos dejar de hablar. Pero a la par está un tema que está revelado en la palabra de Dios y tenemos que escudriñarlo. El pecado tiene una naturaleza y Dios tiene una naturaleza. Dios es santo, Dios es gloria, Dios habita en luz inaccesible. Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado es lo contrario a Dios. Es de una naturaleza opuesta a Dios. Entonces, si el pecado se junta, si Dios entra en relación con el pecado, uno de esos dos tiene que ser destruido inmediatamente. Por supuesto sería el pecado. Lo voy a explicar de otra manera sencilla. Si yo tengo una velita en la mano encendida, está encendida la velita, y en la otra mano tengo una hoja de papel común y corriente. Si yo uno es el papel con la velita, ¿qué pasará? Uno de los dos tiene que prevalecer. ¿Cuál prevalecerá? La velita, porque la velita en su naturaleza destruye la naturaleza del papel y uno de los dos sigue. Dios, una forma muy sencilla de presentar esta situación. El pecado y Dios no pueden estar juntos. De ahí que el primer ángel, temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha venido, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar. Es la única forma de escapar, porque cuando Cristo venga, hermanos, bueno, hay un texto que dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Y cuando Él venga con la gloria que Jesús tiene, la gloria de los ángeles, la gloria de su Padre en sí y su propia gloria. Hermanos, muchos dirán en aquel día, apartarnos, que nos caigan las rocas, y van a preferir porque no soportan ver al Hijo de Dios viniendo en su gloria.
¿Por qué? Porque Dios es naturaleza contraria al pecado. Dios nos advierte, hay una forma de escapar, hermanos. Perdón. Por 6,000 años, Dios ha revelado su plan de redención para librarnos de las consecuencias eternas del pecado y no ser destruidos junto con el pecado. El mismo que dijo sea la luz, creó, sanó, murió, intercede en este momento por nosotros. Es el mismo que destruirá el pecado y todo lo que esté contaminado con el pecado. Es Jesús, el Dios que trajo los mundos y todo a la existencia, es el mismo que ejecutará la ira vaciada pura en la copa de la ira de Dios. En Apocalipsis tenemos algunos nombres interesantes de Dios. Quiero que me acompañen a leer Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. 11 al 10. Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a leer esto rápidamente. Aquí encontramos algunos nombres de Jesús, algunos títulos, algunos nombres importantes de Jesús. Cuando Él viene a luchar, a liberar a su pueblo, a la tierra, cuando Satanás esté persiguiendo y tratando de destruir al pueblo que guarda los mandamientos, Jesús aparece en las nubes de los cielos. Esta es una visión simbólica. 11. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llama este jinete, que es Jesús? Fiel y verdadero, que juzga y pelea con justicia. 2. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Qué extraño, un nombre que no le gusta a él que sepan o que conozcan. Sigamos, el 13. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo que se hizo carne? Es Jesús, el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro y pisará. Miren quién es el que va a ejecutar la ira de Dios. Y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El mismo creador, el Verbo que trajo a la existencia todo, es el mismo que va a ejecutar la ira del Dios Todopoderoso. El 16, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Me regreso al texto. Miren qué hermosos nombres de Jesús. Pero me llama mucho el 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre, a Dios, a Jesús, les gusta manifestar las virtudes de carácter y lo hace a través de diferentes nombres. Pero me llama la atención que este nombre no quiere, Jesús no se goza en dar a conocer ese nombre. Yo pienso que es ese nombre que a él no le gusta. ¿Saben qué nombre es? Destructor. Se conoce en la Biblia una extraña obra de Dios. Es una obra que Él no disfruta hacer. Es una obra que a Él le duele hacerla, pero como Él es un Dios justo,
tiene que realizarla. Si como seres humanos, cuando nosotros oímos de un violador, hace poco salió en la noticia aquí en donde yo vivo, la noticia de una niñita que desapareció de 3 años. La encontraron violada, golpeada, estrangulada. Vaya que agarraron al individuo. Y eso que yo no soy Dios santa, no soy un Dios perfecto, pero da ira conocer este tipo de gente que hace semejantes maldades y uno dice que sea justo y que caiga el peso de la ley. Dios es un Dios justo y Dios ha dejado que el pecado se desarrolle para que nosotros no tengamos ganas de volver a pecar jamás cuando seamos redimidos. Ha dejado que el pecado se desarrolle y Él ha estado al control. Pero llega un momento en que Dios tiene que actuar y hacer una obra extraña a lo que a Él le gusta hacer. Veámoslo en la Biblia, hermanos. Oseas 11:8. Oseas 11:8 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Miren, esto lo está pronunciando Dios en el Antiguo Testamento. Una de las tribus de Israel fue sustituida, uno de los hijos de Jacob, por los hijos de José. Efraín era un hijo de José y se llamaba Efraín y Dios le dio parte de la herencia de la Canaán terrenal. Pero Efraín se volvió contra Dios. Y como Dios respeta nuestras decisiones, no nos obliga, pero deja que cosechemos las consecuencias. Y miren la actitud de un Dios. ¿Pueden decirme si este Dios es un Dios malo, injusto, solo porque respeta nuestras decisiones y deja que las consecuencias se den? Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Yo veo aquí a un Dios llorando, a un Dios terriblemente triste. ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma? ¿Cómo podré ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios iba a dejar y respetar el alejamiento, la decisión de la tribu de Efraín de haber dejado a Dios. Y cuando el ser humano abandona a Dios, después de que Él lo ha enamorado, le ha advertido, le ha dicho te amo, regresa a mí, pero seguimos en nuestra ruta de rebeldía contra Él. Tristemente la gracia se cierra y Dios se retira de nosotros y entonces somos presa de Satanás. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Dios tenía que retirarse de Efraín, pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Saben que esa expresión, mi compasión, en el original, en el lenguaje original, se traduce algo así como me tiemblan las entrañas? Cuando Dios tiene que dejarnos a merced de la destrucción, Él sufre. Se le mueven todas sus entrañas. Isaías 28, 21 y 22. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras,
porque Jehová Todopoderoso me habló de la destrucción decretada contra toda la tierra. ¿Cómo le llama Dios a esa obra que va a ser a través de las 7 últimas plagas, que es la ira de Dios? Su extraña obra, su extraña operación. Bueno, destruir es extraño a Dios, pero tiene que hacerlo. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Saben que hay un versículo en Apocalipsis 22:11? Resulta que Dios, desde el comienzo que el pecado entró, la gracia de Dios comenzó a trabajar en favor de la raza humana para poder salvarnos de la destrucción del pecado. Pero llegan momentos en que la gracia de Dios se cierra, y hay algunos ejemplos en el pasado. Por ejemplo, en el diluvio. Vamos a ir a estudiar a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, miren lo que dijo Dios en aquella oportunidad, 6:3. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Para aquella generación, el momento de salvación, esa oferta de salvación, llegó a tal punto que Dios cerró la puerta de la gracia. No porque Él quería, sino porque ya la humanidad en sí había tomado su decisión de seguir las inclinaciones satánicas, y ya no había nada que respondiera a eso. Solamente Noé y los suyos fueron salvados en aquella generación. La gracia de salvación se cerró. Tenemos otro ejemplo a través de Sodoma y Gomorra. Naciones impías, hermanos. Y de paso, que yo pienso que si el Señor no hace algo urgentemente e interviene, va a tener que levantar a los de Sodoma y Gomorra y pedirles perdón, porque estamos llegando a momentos increíbles. Algún día vamos a hablar acerca de la inmoralidad, pero queremos ir más que todo a hablar de la ira de Dios y ubicarnos en eso. Llegó el momento en que estas naciones colmaron la gracia. Dios les dio todas las oportunidades, pero ellos seguían en su entenebrecido corazón haciendo solo lo malo, hasta que colmaron la copa y fueron destruidas. Milagrosamente los ángeles sacaron a Noé y fueron salvos. Ahora, al tiempo del fin, Dios no contenderá para siempre con una raza que no quiere ocuparse de salvarse. Han escogido el placer, la inmoralidad, la violencia, y bueno, la lista es larga, hermanos. Dios va a tener un día, antes de que Él venga, va a pronunciar las siguientes palabras que se encuentran en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio, siga siendo sucio. El justo, siga siendo justo, y el santo, siga santificándose. Llegará un momento en que a través del sellamiento Dios dirá: estos respondieron a mi gracia salvadora, pero estos ya nada los puede componer. Y es ahí donde se acaba la gracia. El que aprovechó decidirse tener el sello de Dios, adorar al verdadero Dios, quedan sellados para vida eterna. Pero los que no, quedan condenados para vida eterna también, eternamente. Bueno, ¿por qué Dios tiene que hacer esta extraña y dolorosa obra? ¿Por qué? Bueno, Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará. Realmente no es Dios
Él lo que hace, mire, este mundo, Satanás va a poseer todo este mundo, a excepción de los sellados. Satanás no va a poder tocarlos en el tiempo del fin. Pero cuando ya esté sellado el pueblo de Dios, Satanás quedará reinando y hará todo lo que sea, hermanos, para destruir, para matar, que es lo que siempre él ha querido. Ahora, Dios respeta la decisión final de cada uno. No quieren a Dios, no quieren vida, no quieren protección, no quieren salvación. Entonces Dios se retira y queda todo a merced de Satanás. Tu maldad te castigará y tu apartamiento de Dios te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor, que dice el ángel, temed a Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, la raza humana ahora hace lo malo y no se detiene, y porque Dios no lo destruye en ese momento, dice, vaya, aquí estoy, soy homosexual, aquí estoy, ¿y qué? Yo maté, aquí estoy, ¿y qué? Yo robé, aquí estoy, ¿y qué? Pero llega el momento en que Dios va a actuar con justicia. Oseas 13:9. Tu destrucción, oh Israel, es obra de tu rebelión contra mí, que soy tu ayuda. Ay, hermanos, es que Dios quiere salvar. Su gracia, su amor todavía está abierta. Pero llega un momento, tu destrucción, oh Israel, es obra de tu rebelión contra mí, que soy tu ayuda. Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando en la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, unida al papado, se forme la imagen de la primera bestia e impongan leyes y a través de leyes civiles anulen la ley de Dios, que al anular un mandamiento legalmente, civilmente, realmente se anula toda la ley. Eso dice la Biblia. Cuando ellos impongan un día que no es el del Señor, mire lo que va a pasar. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Desastres se van a soltar por tierra, mar, aire. Destrucción tremenda, porque Dios va a retirar su protección. Los únicos protegidos serán los sellados. Cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios les dirá a sus ángeles, no lidiéis ya con Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejadle que obre su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. El mundo entero será envuelto en la ruina más espantosa de la que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Qué tremendo. Y aquí yo voy a hablar, hermanos, a todos aquellos que hemos conocido el mensaje del tercer ángel, a todos aquellos hermanos adventistas, porque para ellos también es este mensaje de Dios. En primera de Pedro 4:17, vayan apuntando, primera de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y del pecador? ¿Por dónde van a comenzar los juicios de Dios, hermanos? Por la casa de Israel. Hermanos adventistas,
reaccionemos a tiempo. Dios no va a lidiar mucho. Nosotros tenemos el conocimiento correcto, pero todavía ese mensaje muchas veces no vive en nosotros. Ezequiel 9, vamos a Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9, del 12 en adelante. Dice: y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escriba. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre quien había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba. Este es el ángel que sella al pueblo de Dios. Y le dijo, estoy en el 4, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia adventista. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Muchos ancianos, muchos dirigentes, incluso pastores, están negando el mensaje final. Tengamos cuidado, hermanos, porque al final podríamos ser los primeros golpeados. Que Dios nos libre de pasar por alto las apostasías, de pasar por alto el mensaje final, que muchos aún dentro de la obra están queriendo acallar. ¿Quiénes serán los primeros golpeados? El pueblo adventista no está exento, a menos que salgamos del estado laodicense en que estamos. Bueno, hermanos, ahora antes de entrar a estudiar lo que es la ira de Dios, las 7 postreras plagas, quiero presentarles a ese Dios que manda esas plagas. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Acompáñenme, porque aún al presentar la ira de Dios, es mi deber, mi privilegio, presentarles al Dios a quien yo sirvo. Una de las razones por las cuales sirvo a mi Dios es porque he conocido su carácter santo, bendito, bueno, con desesperación de salvar y no de destruir. Llega el momento en que Dios ordena que caigan las plagas sobre la raza humana. Pero miren qué ocurre mientras las plagas están cayendo a todos aquellos que recibieron la marca de la bestia, que adoraron su imagen, su nombre. Miren, Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 del 5 al 8. Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto. Y salieron, y de paso, cuando hablamos del santuario celestial, donde mora Dios, donde Dios está trabajando para interceder, para limpiar el pecado de su pueblo en el lugar santísimo actualmente, hablamos de un santuario que ni siquiera ideas tenemos. Porque si quieren ustedes revisar, apunten esta cita y la leen. Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. A Daniel se le presentó el santuario celestial donde está Dios tratando el problema del pecado con la raza humana.
Y ahí dice, Daniel ve a Dios sentado en el trono y dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Pero dice que delante de él asisten millones de millones. ¿Qué dimensiones tiene ese santuario en el cielo? Donde entran y salen día a día, momento a momento, miles y millones que sirven delante de Dios. Dice aquí, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y aquí viene lo increíble, hermanos. Y el santuario se llenó de humo, procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. El cielo, los millones y millones de ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron siempre enfrascados en la obra de redención. Los ángeles van y vienen, auxiliándonos para que nosotros podamos ser redimidos. El Espíritu Santo conmoviendo nuestras conciencias. El Padre dispuesto a perdonar. El Hijo ofreciendo su sangre redentora. Pero llega el momento en que eso se acaba. Y Dios da la orden de que los ángeles con las 7 copas de la ira perfecta de Dios vayan y comiencen a hacer su obra. Cualquiera puede decir, Dios está satisfecho porque están muriendo los malos. Hermanos, cuando Él ordena, cuando Él despacha a los ángeles con las 7 copas, según este pasaje, Él dice, salgan. Y Él se envuelve en una gloriosa nube, hermanos. Una nube que procede de Él mismo, pero se envuelve porque no quiere que nadie lo vea. Saca a todo mundo del santuario y se queda solito, envuelto en una nube que procede de Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a Dios nunca nadie lo vio llorar. Y para un Dios que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, perder a uno de nosotros, hermanos, le duele. Su corazón, su mente de Dios no alcanza a entender por qué se perdieron. Si yo pude salvarlos, pero no quisieron. Y eso le duele. Se envuelve en una nube para llorar, hermanos, para llorar por cada uno de aquellos que pudo tener ahí con Él, redimidos y salvados. Y ahora los ve perdidos, sufriendo esta situación. Ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas a través de las copas. Hasta el último momento Dios lloró. Hasta el último momento su corazón no soportó, porque fue mucha la pérdida. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y yo no quiero perderme, porque yo no quiero que mi Dios llore por mi pérdida. Yo quiero estar ahí adorándolo por la eternidad. Ojalá esa fuera tu decisión, mi hermano. Vamos a ir 16, vamos a ir un poco rápido. 16:1. Apocalipsis 16:1. Entonces oí una gran voz procedente del santuario, que dijo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia
y adoraban su imagen. En plena adoración de la marca de la bestia, en plena adoración de la imagen de la bestia, el Señor cerró su gracia y las plagas comienzan a caer. Úlceras malignas. Hay una versión que dice úlceras malignas y pestilentes. Otras versiones dicen úlceras cancerosas. Y para muestra un botón. En esta pandemia diría yo, porque es un plan. En esta pandemia que hemos tenido, uno va a los hospitales y los médicos muriendo de la plaga, de la peste. Uno va con el vecino muriendo, agonizando. Esta plaga será puesta y caerá sobre aquellos que han adorado a la bestia, a su imagen, han recibido su marca. Estos son los que van a ser golpeados por las plagas. Úlceras terribles, pestilentes, terribles. Los médicos padeciendo lo mismo. Aquí nadie puede decir a mí no me va a dar, a menos que usted tenga el sello de Dios, que usted guarde el sábado y todo lo que Dios manda para que nosotros podamos ser protegidos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Y yo siempre digo, para muestra un botón, ya hace tiempo, ya ratitos, que en el mar, mire, la vez pasada vi un reportaje, salió así en las noticias, más que todo en YouTube, porque las demás noticias no se oyen, y focas, ballenas varadas en la playa muertas. En otros lugares, hermanos, las playas llenas de peces, mortandad. En México hace poco. Y ahorita acaba de salir otra noticia. Mire, toditita la playa llena de peces muertos, apestosos. Entonces, hermanos, para muestra un botón, ¿qué será cuando el segundo ángel derrame su copa sobre el mar y se convierte en sangre como de muerto? Y dice que todos los seres vivientes, hermanos, todos los seres vivientes murieron en el mar. Tremendo. Segunda plaga. Esa es la segunda plaga. Tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, Señor, que eres el santo, porque has hecho justicia, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí que desde el altar respondieron: cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios está vindicando su nombre, hermanos. Satanás va, incluso en el tiempo del fin van a haber mártires y dirán: nadie me detiene. Pero en su momento, hermanos, aquellos que se presten a las ardides de Satanás, miren, cuando vayan al grifo, cuando vayan al pozo, cuando vayan al río, sangre pestilente, y no podrán beber agua, porque las fuentes de las aguas se habrán convertido en sangre. Cuarta plaga. El sol quema. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y en vez de buscar a Dios, mire, ya estos traspasaron la gracia. Igual que ahora, que con esta pandemia que hemos tenido, hay gente incluso dentro de la iglesia que en vez de buscar a Dios, ni quieren saber, felices porque ya no van a la iglesia, felices por esto. Hermanos, hay veces ya ni siquiera los juicios de Dios ya no nos hacen cambiar.
Y estos están en puros juicios en las plagas finales. Y miren, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. O sea, ellos dijeron, ¿qué Dios ni qué nada? En vez de buscar, porque ya la gracia se terminó y por eso hay obra de destrucción. Es terrible, hermanos. La Biblia dice que el sol va a quemar 7 veces más de lo que hoy. Lo que le espera a la raza humana muy pronto, hermanos. Y para muestra, un botón. Examinen lo que está ocurriendo alrededor del mundo, hermanos. Catástrofe tras catástrofe. Inundación tras inundación. Tremendo. Esas son gotitas de la ira de Dios. ¿Qué será cuando la ira de Dios sea vaciada pura? Quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Ahorita ese personaje que se dice representante de Cristo, que ha querido destronar a Cristo, se ríe porque todo le va bien y aparentemente todo lo está logrando de acuerdo a sus planes. Pero hay una plaga que le compete solamente a este poder blasfemo. Y es la del quinto ángel. Se volvió tenebroso, se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Con razón el ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Si alguno adora a la bestia, este también beberá del vino de la ira de Dios. Dios nos está advirtiendo, hermanos. Sexta plaga. Esta es una plaga muy especial que en algún momento vamos a estudiar por separado. Ahorita yo solo lo quiero mencionar, pero en algún momento lo vamos a retomar. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Yo no tengo tiempo, este es un solo tema tremendo, la batalla del Armagedón, pero aquí solo lo voy a mencionar. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, ya ustedes saben, supremacía papal, y de la boca del falso profeta. El falso profeta se forma en la imagen de la bestia. Y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo. Mire, ¿cuál es el poder que está uniendo a todos los reinos del mundo? Aquí él dice reyes, ahora serían presidentes. ¿Quiénes están manejando a todos los presidentes del mundo, hermano? Son los demonios. Hay de aquellas personas que creen que un partido político los va a sacar adelante. Queridos hermanos, despierten. Ellos están vendidos al nuevo orden mundial. Ellos están vendidos a los demonios. Tengan cuidado. Aquí solo Dios puede poner las cosas en su lugar. Y dice que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces se reunieron los reyes, los presidentes, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todos los reyes de la tierra dictarán leyes tremendas para obligar a los santos a guardar el domingo. Les quitarán sus derechos constitucionales, les quitarán el derecho de comprar y vender, tratarán de engañarlos a través de milagros y por último un decreto de muerte. Los reyes de la tierra, hermanos, miren, se están haciendo centros de campos de concentración en varios países para poner ahí a todos aquellos que se opongan al nuevo orden mundial.
El nuevo orden mundial, resumidamente, un solo sistema político que gobierna el mundo, un solo sistema económico que imperará en el mundo y un solo sistema religioso. Esto es parte de la batalla del Armagedón. ¿Cómo estaremos nosotros? Hermanos, aquí dice que esa batalla se librará. Séptima plaga. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y el santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo: hecho está, se acabó. Plan de redención consumado, hermanos. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia. Y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. ¿Se acuerdan que Babilonia decía: yo nunca veré viudez, a mí nadie me va a poder derrumbar? Aquí está la plaga, hermanos. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron, y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi 1 talento de peso, 34 kilogramos. Hermanos, son rocas enormes de hielo, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue grande. En términos generales hemos visto, tal vez en otro tema vamos a profundizar sobre cada una de estas plagas. La ira de Dios está consumada. Esa extraña obra que Él nunca hubiese querido hacer. Promesas para el pueblo de Dios en el momento de las plagas. Algunos dicen que los hijos de Dios, la iglesia va a estar raptada, que va a ser desaparecida en forma secreta. La Biblia no enseña eso, hermanos. Vean estos textos. Isaías 26, 20 al 21. Hermosa promesa. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Porque Jehová viene de su morada para castigar por sus pecados a los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá a sus muertos. Hermosa, como quien dice, váyase, métase un ratito en la cueva, en la montaña, mientras pasa la ira. Allí estarán los ángeles protegiendo al pueblo que decidió adorar a Dios antes que a la bestia. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23. Dios nos conducirá por prados, hermanos, en los momentos más difíciles, donde la tierra ya no produzca, y la tierra quedará convertida en un caos. Dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque la tierra se mueva, hermanos, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará. ¿Se dan cuenta? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
vale la pena, hermanos, resistir. De la ira de Satanás Dios nos va a proteger. Sí seremos perseguidos, sí seremos, dice que se le dio poder de atacar a los santos y vencerlos, aparentemente. Pero hermanos, Dios los recompensará con vida eterna. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Dios no quiere sufrir por perderlo a usted o por perderme a mí. Miren lo que está dispuesto Dios a hacer. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Dios quiere salvarnos, quiere perdonarnos, quiere salvarnos de la ruina eterna. Isaías 55:6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. La gracia todavía está abierta. Los acontecimientos proféticos históricos nos dicen que la gracia está por llegar a su final. Aprovechemos los momentos de gracia. Diles, Ezequiel 33:11. Diles, así dice el Señor Jehová, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es que a Dios le duele nuestra indiferencia, porque Él sabe que solo Él tiene el poder para contrarrestar el poder satánico imperante en el mundo. Solo Él puede, solo Él tiene la capacidad, el poder para salvar y para destruir a Satanás. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es maravilloso conocer a Dios a través de su amor y su misericordia. Mi humilde consejo es que conozcas al Dios de misericordia, al Dios de amor, nunca al Dios de la ira. Queridos hermanos, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, está el decidir. Que Dios les ayude a decidir lo correcto. Que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias porque a través de tu palabra podemos conocer que hasta el último momento, aun cuando tengas que hacer esa extraña obra, estarás llorando por cada ser humano que no decidió salvarse. Gracias por la provisión que has hecho para nosotros. Permite que todos podamos proceder al arrepentimiento y decidir adorarte en la hermosura de tu santidad. Quédate a nuestro lado, buen Dios. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.